ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris vio morir a... Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a Ecomedios, a Lunes otra vez en AM 1220. En esta oportunidad sin la compañía de Mariano Boender, que está de viaje por otras cuestiones laborales. Así que nos dejó igual un panorama grabado para poder escuchar un poco de qué se trató el mundo económico del gobierno de Milei en los últimos días. Así que me parece que una vez que transitemos o empecemos a transitar este programa, vamos a tratar de escucharlo, pero les decía, me parece que es un panorama, no sé si el mejor, respecto a lo que está viviendo el gobierno nacional. En mi caso, estaré acompañándolos como todos los lunes hasta las 9 de la noche, en este horario que empezamos a transitar este año, de 19 a 21, con varios entrevistados, con muchas novedades, porque fue muy cargada la semana política que terminó, el fin de semana y esta que arrancó. Nosotros hacemos siempre un poco un panorama sobre lo que dejó el jueves, el viernes de la semana pasada, más la carga fuerte del fin de semana, y ya este lunes que arrancó con todo, con novedades en el caso Libra, con la comisión investigadora de diputados nacionales de la oposición pidiendo quitarle el camino al fiscal Taiano y acusando a Milei de haber sido parte de una estafa, con la reaparición de Cristina Kirchner a través de un tuit, porque mañana va a declarar en la causa de los cuadernos y lo va a hacer en forma presencial, así que habrá una movilización en San José 1111 y un traslado de la expresidenta a los tribunales de Comodoro Pi, con Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba junto a Manuel Adorni y junto a Karina Milei, dando claramente un respaldo al jefe de gabinete, en un momento de mucha confusión dentro del gobierno, de muchas acusaciones cruzadas, en una casa de brujas casi interminable, porque esta interna latente desde el año pasado, diría yo casi desde el comienzo de la gestión de Milei, pero que se acentuó mucho el año pasado, antes de lo que fueron las elecciones, bueno, está en el hervidero. Esta interna que tiene a Karina Milei y todos sus delegados de un lado, y que tiene a Santiago Caputo y todas las fuerzas del cielo del otro. Así que un día complicado hoy para el gobierno. Ayer por la noche Manuel Adorni le dio una entrevista en La Nación Más a Luis Majul, en la que pidió disculpas nuevamente por aquello de el viaje con la mujer. Digo nuevamente porque ya lo había hecho en una primera instancia, pero se había disculpado por utilizar el término deslomarse, pero no porque había ido con la mujer a Nueva York arriba del Tango 01. Bueno, intentó aclarar un poco de dónde tiene la plata para pagar un viaje en vuelo privado a Punta del Este. Él me parece que no quedó demasiado claro, no dijo que está dispuesto a mostrar documentación, a mostrar los recibos del pago, que todavía no han aparecido, y parece ser algo relativamente fácil de mostrar. Si los tenés, los subís a las redes sociales, haces una conferencia de prensa y se muestran. El gobierno está en un momento de complicación respecto al relato, de complicación respecto a la estabilidad interna, de complicación respecto a esta pelea interminable entre la hermana de Milei y su socio político interno más preponderante, de complicación porque los cruzan los casos de corrupción
y porque la oposición intenta de alguna forma arrinconarlo. No es el mejor momento para el gobierno, claramente, por más de que haya una sobreactuación, como suele pasar en todos los gobiernos, no solamente en el de Milei, de que los problemas en definitiva no son tan grandes, que hay cierta operación de prensa o que hay una operación de la oposición y todo empieza a minimizarse. La realidad es que la situación del gobierno por estos días es bastante compleja y no hay claramente una explicación con sustento, una explicación con argumentos válidos que puedan, si quieren, esclarecer un poco el panorama. Bueno, vamos a empezar a desandar este camino de lunes otra vez, como les decía, con varios entrevistados, con mucho calor afuera, como no le gusta a mi amigo Mariano Wendel, pero bueno, está en otro lugar, fuera del país, donde creo que hace un poco menos de calor. Nos presentamos lunes otra vez. Auspician lunes otra vez. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos. Con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. ¿Conocés Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Inscribite en las Escuelas Deportivas Municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito y prepara la vuelta al cole con importantes beneficios. Aprovecha rebajas en artículos escolares y cuida tu economía familiar. Si todavía no tenés tu tarjeta, solicitala fácilmente desde la app Tigre Municipio. Tigre acompaña a sus vecinos en cada etapa. Más información en www.soytigre.gov.ar. Tigre Municipio. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. Traumatología y Centro de Tratamiento Vías Aéreas Domingo Angio, Padre Ustarroz 5258, teléfono 02320-353101. Alta Complejidad Rubén Caporaletti, Avenida Croacia 2312, teléfono 02320-353102. Anexo de Alta Complejidad Rubén Caporaletti, calle Buenos Aires y Lima, teléfono 02320-353102. Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján, Dinamarca 3627, teléfono 02320-353103. Seguimos aquí en el aire de Comedios, en lunes otra vez, y vamos a charlar con el diputado nacional por la Libertad Avanza, Damián Arabia, a quien tengo el gusto de saludar. Damián, buenas noches. Joaquín Mujica Díaz te habla. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Al contrario, un placer. Damián, a ver, estamos en un momento de bastante convulsión dentro del gobierno por diferentes temas, por las revelaciones en el caso Libra, por lo que pasó con Manuel Adorni, que ayer habló y pidió disculpas. ¿Cómo lo vivís vos, que sos parte de la Libertad Avanza, en el caso tuyo específicamente en el bloque de diputados, pero cómo vivís este momento del gobierno donde están, digamos, como con muchos líos dando vueltas dentro de la gestión? Bueno, a ver, yo creo que hay como dos cosas en paralelo, ¿no? Una cosa es los temas que se mediatizan o de los que algunas veces puede haber cuestiones que llamen la atención, como el caso de lo de Adorni, que bueno, que ya se disculpó, admitió que había sido un error y que también es una novedad, ¿no? Porque antes, si uno piensa en los funcionarios del kirchnerismo, uno imagina que jamás se hubieran arrepentido o nunca hubieran dicho, bueno, sí, disculpen, me equivoqué con esto. Y otra cosa es las transformaciones de fondo que se están llevando adelante en el país, ¿no? Digo, a ver, en la Argentina Week hubo anuncios de inversiones por más de 16.000 millones de dólares. Esto es una cosa extraordinaria, que después de 50 años de una ley laboral que era antigua, que era anacrónica, que no generaba, que en la Argentina desde el año 2011, que no genera empleo registrado genuino privado, bueno, ahora nos va a dar la oportunidad a la Argentina a empezar a generar ese empleo. Una cantidad de cambios, de reformas que venimos afrontando, sobre todo en el Congreso Nacional, donde venimos cambiando una cantidad de leyes como el régimen penal juvenil, bajar la edad de imputabilidad, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que nos abre un mercado fenomenal al 20% del PBI mundial. Bueno, una cantidad de cosas que desde mi punto de vista están transformando profundamente la Argentina. Una Argentina que, por supuesto, digo, son muchos años de estancamiento, son muchos años de desmanejo, ¿no? Si uno piensa la inflación con la que se venía volando hace 2 años, la pobreza, 6 de cada 10 chicos bajo la línea de la pobreza que dejó el kirchnerismo, 1 de cada 2 argentinos, 1 de cada 2 argentinos prácticamente trabajando en el sector informal. Entonces, las transformaciones, por supuesto, no son de la noche a la mañana, o por lo menos los resultados no son de la noche a la mañana, pero me parece que hay unos cambios muy profundos que permiten esperanzarnos con que la Argentina tiene un futuro enorme, ¿no? Ahora, vos decías esta cuestión de, bueno, hay inversiones, Argentina Week en definitiva tuvo eso como positivo. ¿No te da la sensación de que todo lo que rodeó la situación puntual del caso Adorni y su mujer terminó como opacando la agenda que el gobierno quería mostrar? Bueno, por eso insisto con que después hay cosas que siempre en la gestión, cuando uno, digo, es un viejo dicho, ¿no? Pero no por eso menos vigente. Cuando uno hace, se equivoca, y eso es así. Y el único que no se equivoca es el que se queda en la casa y no mueve un pelo. Ahora, me parece que la diferencia está en que acá vemos que hay funcionarios que hacen todos los días, dan declaraciones todos los días, hacen actividades todos los días, y que bueno, ante un error
primero dicen, bueno, admito el error, y segundo dicen, bueno, pido disculpas. Ahora, si uno se imagina qué hubiera hecho el kirchnerismo, bueno, jamás hubiera admitido un error, jamás hubiera pedido disculpas. Pero no porque no, digamos, por supuesto porque no tienen la capacidad de pedir disculpas, pero sobre todo porque no tienen la capacidad de ver el error, porque piensan que, bueno, que el Estado es de ellos, que las cosas que hacen en la función pública pueden hacer lo que se les canta. Entonces, es una dinámica y es una lógica totalmente distinta. Bueno, después, como siempre, el nivel de, digamos, de mediatización o de impacto público de las noticias, a ver, acá lo importante, vuelvo a insistir, independientemente de qué se llevó la conversación o qué se llevó la mediatización, acá lo importante es que las inversiones están. Y ese era el objetivo de esta semana. Y yo te lo digo, recibo como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, también como presidente de la Comisión de Mercosur, recibo permanentemente delegaciones extranjeras, empresarios que vienen a conocer la Argentina, a ver los cambios que están siendo llevados adelante, y están todos fascinados. En el mundo hay un nivel de fascinación con la Argentina gracias al presidente Milei, porque ha logrado un nivel de atención muy elevado. Entonces tenemos una oportunidad histórica, tenemos una oportunidad única. A mí de verdad me gustaría, y quiero destacar, a los gobernadores que fueron a la Argentina Week. Gobernadores que no son de la fuerza de gobierno, que no son parte de la Libertad Avanza, radicales, peronistas, del PRO, pero que están entendiendo que si al gobierno le va bien, a los argentinos le va bien, a sus provincias le va bien, a los ciudadanos de sus provincias le va bien, y es una máquina de empujar y hacer y ayudar a crecer. Ahora, hay sectores que hacen lo contrario, ¿no? Tomo lo que decís de los gobernadores. ¿Para vos cambió la relación con los gobernadores de parte del gobierno? Porque muchos, incluso algunos de los que fueron al viaje, vienen cuestionando al gobierno por la caída en la recaudación, por deudas, digamos, por retrasos en pagos de deudas de convenios adquiridos anteriormente. Pero bueno, pero al mismo tiempo están y fueron a Estados Unidos y han venido algunos a la apertura de sesiones. Digo, ¿cómo ves vos ese vínculo? Porque siempre ha sido, desde que arrancó la gestión Milei, un vínculo bastante sinuoso, incluso hasta con el propio, pongo un ejemplo, Gustavo Sainz o Martín Yayola, que han acompañado al gobierno en algunas instancias, pero que también han sido muy duros, muy críticos. A mí me parece que claramente cambió una lógica a partir de la elección de octubre pasado, ¿no? Cuando la fuerza del presidente Milei sacó el 41% de los votos. Porque, a ver, muchos de ellos, quizás con un Congreso que era muy agresivo para con el gobierno, que había una lógica en donde prácticamente la única búsqueda era entorpecer al gobierno, generarle un agujero fiscal, que era generarle, digamos, tratar de destruir el programa económico, que está basado fundamentalmente en el equilibrio fiscal, que es que no se gasta más de lo que ingresa. Bueno, en un Congreso que era muy agresivo, muy violento, y hasta el punto de vista yo más de una vez señalé algunos sectores que eran destituyentes, bueno, quizás había algunos que se envalentonaban o se plegaban a esa lógica. Cuando en octubre pasado se revalidó el rumbo del presidente Milei y del gobierno en general, bueno, me parece que varios dijeron, bueno, a ver, ¿qué está haciendo esta gente? Que evidentemente hay un porcentaje de adhesión muy elevado en provincias, muchas de las que vos nombraste Salta, ganamos las elecciones en Salta y metiendo los senadores, nombraste Córdoba, ganamos las elecciones en Córdoba, metiendo más de la mitad de la lista de los diputados. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los argentinos se dan cuenta que con las viejas recetas claramente no funcionó. La Argentina del fracaso, la Argentina del 60% de pobreza, la Argentina que no crea empleo, la Argentina que no crecía hace años, no funcionó. Entonces, acá hay una búsqueda de vuelta, no sin complejidades, no sin que en el camino, no pretendo decir que todo es color de rosa ni que todo es espectacular. Lo que digo es, hay momentos. Primero había un intento de orden macroeconómico de una economía que estaba totalmente desbordada. Ahora
bueno, estamos con las leyes más importantes que hasta ahora no las podíamos llevar adelante porque no teníamos las mayorías en el Congreso. Yo viví durante 2 años prácticamente en soledad, éramos muy pocos, en una minoría muy pequeña. Bueno, ahora nos pusimos con las nuevas mayorías a hacer las grandes reformas que van a permitir precisamente salir de este pozo, ¿no? Damián, vos fuiste parte del PRO, después fuiste expulsado de la vicepresidencia del PRO y pasaste a La Libertad Avanza. La sociedad entre el PRO y La Libertad Avanza, ¿qué sustento real tiene? Porque Macri, que parecía ser, digamos, un apoyo concreto, importante para la gestión de Milei, se fue diluyendo y cada vez que aparece públicamente toma distancia del gobierno. Incluso hace poco dijo que hacía bastante, o que ya no hablaba con Milei como hablaba antes. En términos estrictamente políticos legislativos, ¿cuál es el sustento real que tiene esa alianza que, digamos, funcionó durante un tiempo y que ahora me da la sensación de que quizás no está tan firme como antes? No, lo primero que tengo que señalar es que más allá de dichos o sensaciones, yo me apego a los hechos. Los hechos son que los 12 o 13 diputados nacionales de la bancada del PRO votan con nosotros el 99,9% de las leyes. Puede haber alguna mirada, puede haber alguna interpretación de alguna cosa puntual, pero votamos todos juntos. Esa es la realidad de lo que ocurre. Después, bueno, qué sé yo, Macri... digamos, hoy ni es diputado ni es senador, así que en definitiva los que están votando, que son los cargos electivos, estamos votando todos juntos. Y no solo con el PRO, digo, hay una parte de la bancada que proviene del radicalismo, hay una parte de la bancada de algunos peronistas, hay varios que yo lo denomino una nueva mayoría. Hablo de una nueva mayoría reformista, con una mirada liberal en el sentido profundo de la palabra, que independientemente de dónde provenga cada uno de los partidos políticos, lo cierto es que creemos y estamos convencidos de que con el liderazgo del presidente Milei y con las reformas que está llevando adelante el gobierno nacional, bueno, es parte de la solución de los problemas de los argentinos. Entonces lo que hay es ruido de cúpula, digamos, es una cuestión más de Macri, Milei, Macri, que lo que en sí se da en el funcionamiento de la Cámara. A ver, yo y lo digo y lo digo a título absolutamente personal, porque fue yo sé del respeto que tiene el presidente Milei, como tantos otros miembros del gobierno, por el expresidente Macri, pero naturalmente, bueno, yo tuve una diferencia con el expresidente Macri, en donde él tomó una decisión unilateral que fue a mí expulsarme de la vicepresidencia del PRO, ¿no? Entonces, pero yo creo que es un problema de él, no es un problema del PRO. Me parece que, digamos, la amplia mayoría de los dirigentes del PRO están colaborando todos los días con el gobierno, todos los días. Pero no con el gobierno porque les importa, es porque es lo que creemos, es lo que cada uno de ellos militó toda la vida, la apertura comercial, la baja del gasto público, el equilibrio fiscal, las cuentas transparentes, es decir, tenemos la misma mirada. Entonces, después, bueno, los protagonismos personales, los egos personales, qué sé yo, cada uno los tiene que resolver en terapia más que en el Estado o haciendo política, ¿no? Damián, ¿tienen el número aproximado para encarar una reforma política, para tratar de eliminar las PASO, como en algún momento dijo Martín Menem que tenía la intención, pero que todavía no estaba bien diseñado el proyecto, como para empezar a tratarlo ya en comisión? Bueno, vamos a ver, ¿no? Los pingos se ven en la cancha, así que vamos a ver cuando el Ejecutivo mande eventualmente el proyecto de reforma política. Hasta ahora no ha entrado, fue anunciado hace muy poquitos días, con la apertura de sesiones ordinarias. Estamos todavía terminando los debates sobre algunas leyes que nos habían quedado pendientes. Sacamos muchas, pero nos quedó alguno. Cuando el proyecto ingrese veremos primero exactamente en qué consiste, cuáles son los alcances, y luego, bueno, como siempre, el Congreso es por sí mismo un ámbito de búsqueda de acuerdos. Entonces, sabés que
por ahí no te llevas la ley exactamente como la querías. Nos pasó con la baja de edad de imputabilidad. Nosotros queríamos bajar la edad de imputabilidad a 13, hoy estaba en 16, bueno, logramos bajarla a 14. Me decís, ¿a vos te hubiera gustado bajarla a 13? Sí. Ahora, las mayorías estaban dadas para lograr un acuerdo en 14. Bueno, 14 es mejor que 16. Entonces siempre hay que mirar el vaso medio lleno, ¿no? Vos con el tema PASO, ¿qué postura tenés particular? No, yo creo que es algo que vamos a discutir. Yo personalmente siempre he considerado que era una lógica más bien interna de los partidos y que le estaban obligando a la ciudadanía a meterse en una cuestión más bien interna, ¿no? Más que una cuestión... yo creo que son temas que tienen que resolver los partidos y sus internas, pero bueno, eso también tiene que venir aparejado de una reforma de los partidos políticos, porque si no te pasa lo que me pasó a mí con el presidente Macri, que fue, bueno, vos vas a pedir una discusión interna y no te la abre, ¿no? Entonces, cuando los partidos dejan de ser partidos políticos y pasan a ser... es un poco politológico, pero muchos lo llamamos partido persona. Bueno, en el partido persona no hay debate, ¿no? No hay democracia interna, no hay debate, no hay discusiones, lo único que hay es el dedo de uno solo que define y hace a gusto y piacere, ¿no? Te hago la última y te agradezco desde ya por haber charlado esta noche. Un placer. Cuando, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar a Dorni anoche o al ver algún recorte. Escuché algunos fragmentos. Él en un momento habla sobre esta cuestión del video de él y su familia yéndose a Uruguay. Plantea esto de, bueno, esto salió de adentro, digamos, esto se filmó desde adentro de una cabina de ahí y plantea que, bueno, esto es un problema nuestro, del gobierno, en definitiva, ¿no? Da como esa definición sin expandirse demasiado, sin hacer ninguna defensa cerrada de ninguno de sus colegas del gabinete, pero me parece que quedó claro que hay una interna en el gobierno de la cual, por el tiro de elevación, Adorni termina definiendo. ¿Vos creés que este tipo de situaciones que se dan dentro del gobierno pueden poner en juego su capital político? Y te explico por qué te lo pregunto. Porque ya ha pasado en otros gobiernos, incluso en el PRO, más atrás en el tiempo, ni hablar en el de Cristina y Alberto, donde las internas políticas se fueron devorando a los gobiernos internamente. Entonces, por eso te lo pregunto, si crees que estas cuestiones internas pueden terminar desgastando el capital político que tiene hasta ahora el gobierno. Mira, primero, digamos, de lo que vi, que no fue todo, de vuelta, no fue toda la entrevista, fueron algunos recortes, de lo que vi yo no interpreté exactamente eso, interpreté que cuando él hablaba de que fue interno se refería precisamente lo que decías al comienzo, de que era desde una cabina o desde un lugar interno del aeropuerto, no interno del gobierno. Esa es mi interpretación de lo que vi, de vuelta que no fue todo. Dicho eso, bueno, por supuesto, siempre hay que tener el máximo de las precauciones en todo ámbito. Y perdón, Damián, te aclaro la frase. Dice, el video está claro que es nuestro, de las puertas adentro del gobierno. Esa es la definición de dónde. Ah, ok, no. Para dejarlo más claro para tu interpretación. Sí, perfecto. A ver, yo creo siempre lo mismo. Esto es como cuando vos estás perdón la analogía, pero en un partido de fútbol. Sí. Digo, el defensor no sale a hablar mal de cómo jugó el delantero, ni el arquero sale a hablar mal del técnico, ni el mediocampista sale a... Digamos, las diferencias que pueda haber o las miradas que pueda haber, que es totalmente legítimo y totalmente lógico que las haya. Y hasta sería, diría, peligroso que no haya diferencias porque, digamos, donde todos piensan igual, nadie está pensando demasiado. Ahora, esas diferencias creo que siempre hay que resolverlas adentro del equipo, ¿no? Y eso es muy importante que así sea. Y a mí me pasa todo el tiempo. Cuando a mí me quieren, me dicen, bueno, pero vos no tenés una diferencia. Yo tengo un montón de diferencias con un montón de personas. Ahora, de ahí a salir a exponerlas y de ahí a salir a criticar, me parece que no es constructivo. Me parece que no tiene nada que ver con algo que muchas veces se rescata como bueno, pero entonces todos dicen lo mismo. No es que todos decimos lo mismo. Es que lo que tratamos de hacer es que haya una cohesión, haya una coherencia
Algunas veces uno cede porque tiene miradas distintas, pero bueno, terminás acordando. Y es importante que haya esa unidad de mensaje. Después, bueno, no vi la entrevista completa, así que la veré y eventualmente te daré mi mirada sobre la entrevista completa. Damián, gracias por charlar esta noche conmigo acá en Ecomedios. Un placer. Gracias a vos. Un abrazo. Ahí pasaba el diputado nacional por la Libertad Avanza, Damián Arabia, dando su mirada sobre las distintas situaciones que está enfrentando el gobierno nacional, sus vínculos con el PRO, su relación con Mauricio Macri y si pone en juego o no pone en juego su capital político. Obviamente es una mirada, es respetable. Me da la sensación de que el gobierno, como les decía al principio del programa, está enfrentando horas complejas, horas difíciles y por ahí no sea todo tan magnífico, todo tan color de rosa como ven algunos dirigentes del oficialismo, pero bueno, son miradas y hay que cotejarlas en definitiva un poco con lo que van marcando algunos de los hechos que se ven en la agenda política que tiene el gobierno nacional. Tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Todos me miran, nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Son pocos días y es tan intenso. Y ahora que pienso, no volvería. ¡Qué buena suerte que se me hizo! Fuiste el pasaje al paraíso. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Y ahí me esperan mis compatriotas que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar de
Seguimos en el aire de Ecomedios aquí en lunes otra vez, 8 menos 20 de la noche. Antes de charlar con nuestro próximo entrevistado, quiero que escuchemos, tenemos varios fragmentos seleccionados de lo que fue la entrevista de Luis Majul con Manuel Adorni, que hablábamos recién un poco de eso con Damián Arabia, y decidimos señalar algunos de los fragmentos más destacados, sobre todo por esto que les decía, porque el gobierno vive días de mucho ruido, días de mucha polémica, días de muchas contradicciones en el relato oficial, y entonces va intentando despejar eso Adorni. No sé si lo logra, pero bueno, vamos a tratar de que a lo largo del programa escuchar algunos de los momentos de esa entrevista para que cada uno saque sus propias conclusiones. A ver, esto decía Manuel Adorni anoche en el programa de Luis Majul en La Nación Más. Quiero ser directo y no dar más vueltas. ¿Por qué subiste a tu mujer al avión oficial? Mira, yo con mi mujer comparto, yo estoy casado hace muchísimos años, vos más o menos la historia la conocés. Yo comparto un montón de actividades mías, de hecho mi mujer me acompaña a prácticamente todas las actividades oficiales y yo también participo de sus actividades, digo, ¿no? Como un matrimonio de hace muchos años y que nos gusta. El sacrificio en todo esto en realidad lo hace la familia de uno, no uno, ¿no? Con el falta de tiempo, bueno, en fin, los niños ni hablar. Y tenía intenciones efectivamente de que mi mujer viaje y que transite conmigo la semana esta en Nueva York. Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Perdón, Manuel, perdón que te interrumpa. ¿No pensaste ni un minuto la torpeza que era mezclar lo público y lo privado en una persona que es tan... que te la pasaste diciendo eso, ¿no? No, es que fue una mala decisión. Fue una pésima decisión. Muy mala. Pésima. Una pésima decisión. Pésima. Más allá de que obviamente no generó absolutamente ni $1 de gasto para el Estado, entonces no advertí el error. Sinceramente no advertí el error y pido disculpas por eso. Bueno, ahí lo escuchábamos al jefe de gabinete Manuel Adorni diciendo, bueno, no advertí el error, fue una pésima decisión. La verdad cuesta creer, en definitiva, el argumento que da Adorni, sobre todo porque en ese nivel donde se maneja la comunicación presidencial, los gestos, los símbolos, las imágenes, todo se mide muchísimo en esa escala. Con lo cual, decir que no advirtió el error a una persona que incluso viene de ser vocero presidencial durante casi 2 años, es cuanto menos extraño. Pero bueno, por eso les decía, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Me da la sensación de que las explicaciones de Adorni no alcanzan, que las explicaciones de el ex vocero presidencial y jefe de gabinete todopoderoso dentro de la gestión no terminan de ser consistentes. Me parece que Adorni, en definitiva, se ha hundido en varias contradicciones y ha salido a aclarar por segunda vez, por no haberlo hecho todo de una, porque me parece que todavía no lo tenía tan masticado, esta cuestión del viaje de su mujer en el Tango 01 a Nueva York, que pasó de ser un tema que en algún momento dijo en una entrevista televisiva, es un tema personal, yo no suelo hablar de temas personales, equivocadamente, porque no es un tema personal, claramente no es un tema personal, a esto de, bueno, mi mujer viaja conmigo, sé que cometí un error. De todas formas, me parece válido que pida disculpas, más allá de que para mí son tardías y están en una estrategia de crisis mal diseñada y mal aplicada. En definitiva, lo importante es que haya reconocido el error y que en todo caso, como les decía al principio, cada uno saque sus conclusiones sobre lo que explica, sobre la forma en que lo explica y sobre el tiempo en que lo explica. Dicho eso, quiero presentar a mi próximo entrevistado. Se llama Oscar Lieberman, es diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado provincial
de La Libertad Avanza, y tengo el gusto de charlar con él. Ahí lo veía. Oscar, ¿cómo estás? Joaquín Mújica Díaz te saluda. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me aparecía la imagen del Zoom, por eso te estaba buscando. Bueno, gusto de charlar con vos. A ver, vamos a hablar de algunos temas nacionales seguramente, pero me interesa empezar por un tema que venís laburando vos, que es la ley Rodrigo. Esta cuestión de, bueno, hasta dónde los presos tienen libertad de usar el teléfono, ¿no? Y cuántos delitos se arman, en definitiva, a través de esa utilización del teléfono que tienen los presos. Contame un poco de qué se trata la ley, por qué se llama Rodrigo. Yo sé, pero me parece que está bueno que le expliques a la gente por qué elegiste ese nombre y cómo llegaste a trabajarla con Sandra Arroyo Salgado, con la jueza. Bueno, son varias preguntas y todas apuntan al mismo origen. Esto es un tema que es casi un sinsentido. No entiendo cómo tenemos que estar debatiendo algo que cualquiera de nosotros siente con sentido común. Es decir, ¿desde qué lugar un preso puede tener teléfonos, una productora de multimedia donde mete efectos de sonido y donde puede enseñar a delinquir y delinquir desde dentro de un calabozo, el lugar más seguro para hacer esto? Esto surge con la pandemia. Cuando estaban las ASPO, apareció por una cuestión humanitaria, que se argumentó en ese momento, la posibilidad de que se autorice a que los reclusos tengan un teléfono celular. Las ASPO cayeron solas. Lo natural hubiera sido que esto cayera en forma automática. De hecho, hay un oficio de la jueza Arroyo Salgado al ministro de Justicia de la provincia exigiendo que eso caiga en forma automática. Y hay varios trabajos sobre eso. Pero esto no sucede y hoy tenemos una universidad del delito con práctica rentada. Porque yo tuve acceso a muchas escuchas. El equipo de Arroyo Salgado me permitió acceder a escuchas de muchísimas horas de muchos celulares de reclusos. Los tipos enseñan a delinquir, delinquen, organizan lo opuesto a lo que debería ser la salida de la cárcel, que es la resocialización. Organizan los delitos que van a cometer desde adentro del calabozo antes de salir. Y creo que le puse en homenaje al soldado voluntario Rodrigo Gómez, Ley Rodrigo, porque ahí llegamos a un punto de quiebre donde empiezan a aparecer víctimas fatales y no es la única. En el caso de él nos sensibiliza mucho porque es un pobre muchacho que cae víctima de una extorsión organizada desde la cárcel y termina quitándose la vida ante la presión de esa extorsión. Pero después se han cometido otros delitos, como los de la Banda del Millón y varios más, que en algunos casos también tuvieron víctimas fatales. Entonces, me parece que acá lo que tenemos que lograr es primero, por una cuestión de sentido común, terminar con esto. Para eso proponemos una ley muy sencilla, que es reformular un artículo de la ley 12.256 donde se dice con expresa claridad que los reclusos no pueden tener a su disposición cuando quieren un teléfono celular, ni una tablet, ni algún sistema de comunicación. Y con esa restricción, ¿cuál sería la libertad que tendrían los presos para poder hablar? ¿En qué momento? ¿A través de qué dispositivo? Volver a lo que siempre estuvo vigente, que es que hay horarios en los que el penal establece dispositivos de comunicación, pueden ser líneas fijas, pueden ser celulares que estén controlados. Entonces, ¿qué se logra con esto? Que cada vez que él se comunica, uno sabe quién es la persona que se está comunicando, desde qué línea. Entonces, obviamente eso invalida la posibilidad de que se cometa un delito porque es público lo que está haciendo. No es su conversación sigue siendo privada. Tiene derecho a la privacidad, a hablar con su abogado y que nadie escuche lo que no es lógico eso. Pero se establece un régimen, así como está el régimen de visitas, un régimen de comunicaciones. Estando prohibido, se puede exigir los mecanismos de control, tanto de los guardiacárceles con las requisas, como la puesta en marcha de inhibidores. Si están permitidos, no se puede establecer un sistema que ponga inhibidores, por ejemplo, mientras por otro lado está permitido que lo tenga. Claro, sería una incongruencia. Un contrasentido, exactamente. Entonces, es una ley muy corta, se trabajó mucho. La jefa de asesores de mi equipo, la doctora Silvia Jordán, fue quien comenzó con este tema. Lo trabajamos con todo el equipo. Se sumó el juez Carlos Pagliere con gente de Usina de Justicia. Después consultamos a Sandra Arroyo Salgado y con mucha apertura nos permitió trabajar con su equipo, consultar, acceder a las escuchas y al material que tenían. Entonces, cada uno le fue aportando. También hubo gente del Ministerio de Seguridad que trabajó en su momento en el convenio federal con las provincias
para la colocación de inhibidores en algunas cárceles. Hay una experiencia en Mendoza, ahí el problema eran los drones, que tenían delivery con drones, y había que radioinhibir la señal. Otros en Santa Fe, y fuimos tomando el aporte de todas las partes, pero después el trabajo más importante fue en sintetizar, que esto no termine siendo un debate ideológico o un debate de posiciones a priori, sino quiénes están a favor, que los presos sigan teniendo celulares de libre disponibilidad y quiénes no. Básicamente eso, porque si no vamos a entrar en un debate circular que se empasta y esto va a seguir igual. Y hoy la verdad que el lugar más seguro para cometer ciberdelitos es un calabozo. Ahora, ahí aparece en el horizonte otro problema que no tiene que ver tanto con la... O sea, vos decís, bueno, tenemos que modificar esta ley, tenemos que darle una estructura nueva, pero también tenés otro problema que es cómo hacen muchas veces los presos para ingresar teléfonos, que obviamente no lo hacen vía o guardia cárceles o vía familiares de alguna forma, y terminan teniendo una conexión ilegal. Eso también es otro de los problemas que aparece dentro del problema más macro que vos estás planteando. ¿Eso lo charlaron? Sí, claro. ¿Es parte de la discusión? Por supuesto, y estudiamos los aparatos que usan. Tienen unos aparatos que son diminutos, realmente chiquitos, y que además son BISTIM. Vos podés ponerle 2 números. Ahora, ¿por qué vamos un paso atrás? Porque si esto no está prohibido, por lo menos un celular oficial pueden entrar. Parece una locura, pero en el caso de esta situación del soldado Rodrigo Gómez, las extorsiones, la mayoría se realizaron desde el celular oficial, con el número oficial del jefe de la banda, del que tiene habilitado a tener, no de un número trucho con una aparatadora. Si eso está prohibido, los mecanismos de control para que no ingresen, las requisas, se pueden exigir. Si no está prohibido, ¿cómo vas a exigir si puede estar cambiando de aparato, entrando en un aparato nuevo? Pero además está el otro mecanismo de control, el de poner inhibidores. ¿Por qué? Porque si una vez que tiene el aparato, la señal está inhibida, el aparato no sirve para nada. De hecho, tienen algunos problemas de comunicación, y vos te encontrás con algunos casos donde ponen un aparato en una ventana que haga de antena, y los otros utilicen, ¿viste? Como cuando vos utilizás el internet de alguien que está cerca tuyo. Bueno, que utilicen la señal de datos del otro para que tengan mejor conectividad. Es decir, van un paso adelante de lo que nosotros estamos discutiendo. Cuando vos escuchás las producciones que hacen, tienen audios de comisarías donde se escucha la frecuencia policial transmitiendo. Vos sabés que yo escuché una torta que era el compilado completo de toda la extorsión que le hicieron a Rodrigo Gómez. Y le venía escuchando con la carga emocional que eso produce. Y cuando estoy en la mitad, en un momento pensé, pero este policía, ¿qué está haciendo? O sea, yo ya sabía que era un preso que se hacía pasar por policía, todo lo que vos quieras, el subteniente, no sé qué. En un momento a mí me salió por reflejo pensar qué está haciendo, porque te convencen. Te va engañando todo el tiempo y te va llevando, ¿no? O sea, este es una estrategia que pasa muchas veces en todas las estafas. Un tipo que está claro, no es lo que pensamos que es un tipo que está con un celular diciendo cualquier pavada. Tienen un sistema de producción increíble. Es más, entre el material al que accedí había un TikTok, o sea, un video de TikTok que es público, que lo sube un recluso filmándose con su cuenta oficial. Pero atrás se le filtró 3 tipos haciendo una estafa donde se escuchaba frecuencia policial y se veía la computadora en la que trabajaban. Es decir, no estamos hablando de un tema común. La inmensa mayoría de esas estafas que todos tenemos, o porque nos intentaron estafar, o porque tenemos un pariente o un amigo, las hicieron desde la cárcel. O sea, vos lo que planteás es que hay una preparación, es decir, no es una persona suelta con un telefonito chiquito. No, es enorme, hay un sistema de producción enorme, muy profesional, e incluso es muy profesional después cómo sigue el tema. Porque, por ejemplo, vos caes en una estafa, o alguien te hizo caer, por ejemplo, es muy normal, lo que voy a decir ahora, cualquiera que lo esté escuchando decía, me pasó. Te pide plata a alguien, ¿sí? Conocido. Nada, no mucho plata, pero te la pide. Y vos caes, pensás que es él y se la transferís. Al otro día empieza un bombardeo donde tratan de meterse en tu teléfono porque ya tienen identificado que si sos víctima, seguro van a poder usurparte la identidad. Las identidades que usan son reales. La identidad del policía que llamaba es una identidad que existe. No era él el que llamaba. Pero te digo, hay un nivel de profesionalización enorme y conforme esto siga, va a crecer porque la tecnología mejora y crece y da más posibilidades. Oscar, ¿estuviste hablando con otros colegas de la oposición dentro de la provincia de Buenos Aires? ¿Tuviste contacto con alguien del oficialismo para saber medianamente cuál es el margen de acción que tenés?
¿Cuánto consenso necesitas para llevar adelante este proyecto? Sí, claro, a ver, por supuesto en mi bloque hay consenso. Tuve contacto con senadores y algún diputado de bloques oficialistas. Tenés todos los casos, tenés el que te dice, mira, yo en lo personal estoy de acuerdo, pues veremos, ¿sí? Tenés el que te dice, sí, pero por ahí acompañar una ley de ustedes. Por eso digo, mira, le digo, quiero que esto es un tema de conciencia, no un tema partidario. Que cada uno en su conciencia vote. Tenés otros que te dicen, sí, yo lo apoyo y te digo que voy a pelear por este tema porque me tiene cansado. Y después te enseñás que te sorprenden. Por ejemplo, el fin de semana, Malena Galmarini presentó un proyecto espejo del mío en otra cámara, en la Cámara de Senadores, pidiendo que se termine con esto. Ellos también tienen diputados de su propio bloque. Quiero creer que si están pidiendo eso en senadores... ¿Difiere en algo central del tuyo? Mirá, se presentaron muchos proyectos, incluso apareció ahora uno del gobernador de Chubut. Es decir, la mayoría toman el proyecto mío y le han modificado alguna cosa. No quiero hacer de esto una discusión, viste, de egos, de aquí en el partido. Yo sé muy bien lo que presté, sé muy bien quién fue la gente que trabajó, tengo una hoja de ruta de toda la gente que aportó, y a mí lo que me interesa es que esto salga. Si tenemos que hacer acuerdos, tiene que salir en conjunto. Me parece que lo importante acá es que se terminen los celulares en las cárceles y no quién se lleva el rédito, ¿viste? Esto fue una idea Bueno, pero mía. si Malena Galmarini presenta algo muy similar en el Senado, interpreto que es una señal positiva para generar algún tipo de acuerdo con el oficialismo. Muy positiva, porque entiendo que, quiero creer que si esto entra primero, porque yo ya lo escribí hace 10 días, si esto entra primero en la Cámara de Diputados, quiero ver que sus diputados van a apoyar esto, si estamos hablando de lo mismo. Y mi proyecto es bastante anterior. Entiendo que sí y confío en que sí. Tenemos que salirnos de discusiones de grieta en un tema que es trascendental. Por eso hablo de una votación a conciencia. Es decir, y fuimos yo mismo fui muy por ahí extremo con mi equipo, pero me mandaban los proyectos borradores, yo se los devolvía, y el trabajo más grande era poder sintetizar. Esto tiene que ser una cosa que se vote por sí o por no. Si no, vamos a entrar en este debate, ¿no? Donde bajo posturas quizás falsamente ideológicas o de grieta, no estamos debatiendo lo que realmente queremos debatir. Tienen que tener los presos celulares y sistemas de comunicación de libre disponibilidad con el que están delinquiendo, no. Básicamente eso. ¿Hasta dónde incidió la jueza Arroyo Salgado en el proyecto y en este plan de acción que vos planteás? Y hay una colaboración muy grande, primero por el conocimiento que tienen, segundo por la formación profesional de su equipo, y tercero porque el material del que disponen es clave. Vos tomás ese material, lo escuchás, lo lees, lo analiza tu propio equipo, consensuás lo que dice su equipo con lo que dice el tuyo, y esto va depurando y va decantando con un nivel de precisión enorme. Pero además la predisposición fue muy buena. Es decir, fue un llamado y automáticamente sí, nos recibieron con mucha inmediatez. Vos pensás que yo cada vez que vengo acá, vengo desde Bahía Blanca, y esto implica un viaje y consensuar agendas. Realmente hubo muy buena predisposición. Lo mismo de Carlos Pagliere, del juez de Azul, que está en Usina de Justicia. No solo colaboró él, sino que también trajo aportes de otros colegas. Cuando todos entendemos que esto es un tema de Estado, lo bueno es ponerse a trabajar profesionalmente, y es lo que logramos en todos los acuerdos. La gente del Ministerio de Seguridad también, o sea, ellos tuvieron que trabajar muchísimo con el tema de los radioinhibidores, porque hay convenios federales anteriores con distintas provincias que apuntan a esto en las cárceles federales, y algunas ya lo están poniendo en marcha. Entonces, poder acceder a eso te allana mucho el camino sobre a dónde estás yendo. Si no empiezan los argumentos, ¿viste? Lo de los costos, los del riesgo de los motines. Bueno, se trabajó mucho en el tema de inhibidores en la provincia de Santa Fe. Puyaro lo ha hecho por esta cuestión Mendoza, los dos. Sí. Enfrentando a los monos y Alvarado y todo este sector. Si bien Alvarado ya está en la cárcel de Seiza, una cárcel federal, pero se ha trabajado mucho por esta cuestión porque básicamente los jefes de los monos básicamente dirigían su banda desde adentro de la cárcel, digamos. Entonces... es tal cual vos decís, la banda del Millón, todos estaban en la cárcel, que le tocó ahora ver a Arroyo Salgado. Ahora, vayamos a casos que nos pasan a todos. Tengo un familiar que es abogado, le toca representar un ciberdelito, una estafa, y consiguen el número donde llamaron. Con un candor que te demuestra nivel de impunidad, llama, y lo atiende el estafador. Entonces, lo encara, le dice todo lo que se te ocurra, y el otro le dice, escúchame una cosa, dice, doctorcito, le dice, ¿vos sabés con quién estás hablando?
Sí, estoy hablando con tal. ¿Vos sabés a dónde estás hablando? Bueno, estás hablando a la cárcel de tal y tal. Yo estoy en un calabozo. Decime qué es lo que me vas a hacer tan amenazante. ¿Me vas a meter preso? Le contesté y se le empieza a reír. Entonces, te digo, el lugar más seguro hoy para cometer un ciberdelito es un calabozo. No te pueden llevar detenido, tenés comunicaciones plenas, tenés buena producción audiovisual, tenés contactos para asociarte. O terminamos o no terminamos con esto, no hay un debate más profundo. Oscar, te hago una o dos más, te saco un poquito del proyecto. Vos sos parte de La Libertad Avanza. Hay mucho ruido político en estas horas que tiene que ver con algunas revelaciones del caso Libra, que tiene que ver con lo que pasó con Manuel Adorni y sus explicaciones respecto al viaje a Argentina Wiki, el viaje a Punta del Este. Digo, hay como mucho ruido en el gobierno. Recién charlaba con Damián Larabia, diputado nacional de La Libertad Avanza, y me daba su mirada. Mi consulta es, ¿hasta qué punto vos creés que todo este ruido afecta al gobierno, afecta el capital político que tiene el gobierno? A ver, cuando vos estás construyendo desde la racionalidad, como construye nuestro gobierno, en política y en economía, todo lo que meta ruido distorsiona. Ruido político. Vos viste en el proceso electoral del año pasado, tuvimos muchísimo ruido político y terminó impactando en la economía. Obviamente nos cuesta y lo pagamos entre todos. Entonces, yo tengo una visión muy crítica y muy prudente sobre estas cosas, porque hay como un carril donde hay todo un ruido político. No digo el análisis, cada uno puede analizarlo como desee y puede sacar la conclusión qué cree, qué no cree, hasta dónde le satisfacen no las explicaciones de los funcionarios en caso. Yo, por supuesto que creo en las explicaciones de Manuel Adorni, que creo que si él mismo está diciendo, mira, fue un error, creo que él no se dio cuenta que estaba cometiendo un error, no creo que haya sido una cosa que a sabiendas la haya hecho. Después cada uno hará su análisis y tiene derecho a hacerlo. Lo mismo en el caso Libra, cuando el presidente dice yo desconocía otros detalles, lo único que hizo fue promocionarlo. Cuando se dio cuenta que había otras cosas atrás, él mismo borró su tweet y se retiró de esa situación y pidió a la justicia que investigue. Y me parece que confío en que la justicia investigue estas cosas, y si hay algo que judicialmente está mal, confío en el fallo, salga para el lado que salga. Ahora, también hay como un andarivel donde esto va más rápido, que no es el análisis político que puedes hacer vos o puede hacer un especialista, sino digo el ruido donde de otros partidos tiran, salen, y esto empieza a crecer, crece en las redes. Y yo ahí tomo distancia, porque me parece que si queremos establecer un debate racional, y si se cometen errores, que seguramente cometemos y vamos a cometer, porque todos cometemos errores, me parece que confío en que si hay algo judicial, que lo determine la justicia, y si no, a mí sí me satisface. Me parece una cosa a la que no estamos acostumbrados en Argentina, que cuando un funcionario comete un error pida disculpas. Diga, me equivoqué y pido disculpas. Me parece un gran avance eso. Yo realmente le creo a Adorni, le creo al presidente. Si no le creyera no estaría en este espacio. No es por una cuestión de fanatismo o de estas cosas, viste, decir, bueno, pase lo que pase, yo voy a estar ahí. No, los conozco, les creo, sé cómo funcionan estas cosas y me separo del ruido político. Si después, judicialmente, aparece algo que está mal, voy a ser el primero a decir, bueno, mira, está bien, lo determinó la justicia. En el camino, a mí me gusta separarme del ruido, en este caso y en cualquier otro caso, porque me parece que en esa efervescencia perdemos posibilidad de ir un camino sensato y correcto hacia la verdad. Oscar, gracias por charlar esta noche conmigo aquí en Ecomedios el lunes otra vez. No, muchas gracias a vos por la invitación. Un abrazo. Abrazo. Ahí pasaba Oscar Lieberman, diputado bonaerense por La Libertad Avanza, explicando un poco de qué se trata este proyecto Rodrigo, que es para básicamente limitar el uso de teléfonos celulares en las cárceles, uno de los temas que ha traído y sigue trayendo muchísimos problemas en lo que tiene que ver con los ciberdelitos, porque son muchos los presos que tienen acceso a teléfonos celulares y a una operatoria, como planteaba Oscar, que hace que puedan cometer delitos en forma indeterminada dentro de los lugares donde están cumpliendo una condena. Tanda. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine. 19 años con toda la información sobre la economía y la política. En este número, especial aniversario,
Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, José Calero, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela, verás que todo es posible. Vuela, despierta tu mente. Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela con tu imaginación. Si andas buscando un lugar donde el cielo se una con el mar, vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela. Seguimos en el aire de Ecomedios aquí el lunes otra vez, escuchando todos temas relacionados a la agenda política, ¿no? A ver, esta tarde se presentó la comisión investigadora del caso Libra en la Cámara de Diputados y Maxi Ferraro, diputado de la coalición cívica, arrojaba un poco los resultados de esa investigación y decía esto. Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario y de una clara malversación de la investidura presidencial que, como lo dijimos en aquella oportunidad, reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional. Hoy la verdad que está absolutamente probado con claridad. El lanzamiento y la promoción de Libra no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación. Bueno, me parece muy contundente lo que decía Maxi Ferraro. Ahora vamos a charlar y ampliar un poco esto que decía el diputado de la coalición cívica con el diputado nacional de Unión por la Patria, Itaí Hackman, que tengo el gusto de saludar. Itaí, Joaquín Mujica Díaz te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. ¿Me amplias un poco, porque estuviste vos hoy también Sí. en la presentación? ¿Qué es todo lo que encontraron a lo largo de estos meses de investigar el caso Libra
y punto por punto, los 3, 4 puntos para que la audiencia lo pueda decodificar rápido, de qué arrojó esta investigación respecto al caso Libra y hasta dónde está implicado el presidente Milei? Bien, un par de aclaraciones. La Comisión Investigadora del Congreso tiene una función diferente a la que tiene el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene que determinar delitos, eventualmente, ¿no? Delitos penales y eventualmente condenar o sancionar a sus responsables. Nosotros no tenemos esa función. Nosotros somos una comisión que lo que hace es investigar los hechos, primero para aportar a la verdad, a que se conozca la verdad, pero sobre todo para definir lesiones a las instituciones argentinas y a la responsabilidad política del presidente de la Nación o de los distintos funcionarios en lo que fue la estafa Libra y, bueno, violaciones a la ley de ética pública, etcétera. Un carril paralelo a la de la justicia penal, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue avanzar en esta investigación con muchas trabas, hay que decirlo, porque primero nos costó mucho conformar la comisión, porque el oficialismo la trababa. Los funcionarios del gobierno que convocamos, ninguno vino. Llamamos a que venga Karina Milei, llamamos a que venga Sergio Morales, que en su momento era de la Comisión Nacional de Valores, llamamos a un montón de funcionarios, no vino ninguno, pero sí pudimos avanzar igualmente en la investigación, por un lado con una enorme cantidad de testigos, expertos en informática, expertos en blockchain, expertos en criptomonedas, etcétera, que nos fueron permitiendo llegar a conclusiones. Ahora te las resumo brevemente. Y también pudimos, y esto incluso fue un aporte a la causa judicial, detectar algunas transacciones, por ejemplo, que hubo entre billeteras virtuales que sirvieron también a la causa judicial. ¿Qué es lo que nosotros, lo más importante, podría hablar muchísimo, no, sé que el tiempo es agotado, ¿no? Pero lo más importante, y tiene que ver con lo que salió en estos días, es que lo que pudimos comprobar fehacientemente es que cuando Javier Milei tuiteó ese 14 de febrero cerca de las 7 de la tarde, la información que él publicó, el famoso número de contrato, el link a una página web que se llama Viva la Libertad Project y toda la información vinculada a Libra no estaba disponible en absolutamente ningún otro lugar, ¿no? Es decir, o sea, la información que tenía solamente el presidente de la Nación. Exactamente. ¿Por qué es tan importante esto? Por dos razones. Primero, porque pocos días en un reportaje cuando habló, y lo que sostuvo durante todo este año y un mes que ya va, que es que él vio la información por ahí y la difundió, es imposible. Él planteó todo el tiempo que estaba en desconocimiento, digamos, que tenía un desconocimiento sobre esa cuestión. Sí, y que él vio algo y lo difundió porque le interesó. Exactamente. No hay manera que lo haya visto, o sea, lo que dice, no hay manera que lo haya visto porque nadie antes que él lo publicó. ¿Se entiende? No es que, si vamos a suponer, el presidente es un presidente que se la pasa retuiteando cuentas, ¿no? Es una característica de Milei, ¿no? Que se la pasa dándole RT a otras cuentas. Bueno, entonces, no es que un tuitero subió lo de Libra y él lo difundió. Él fue el primero en subir la información de Libra, ¿no? Y no es que, y lo que él subió es una cosa muy específica, porque no sé si vos viste el número de contrato, son 44 letras, o sea, es algo que solamente lo puedes subir. No es una promoción al azar, claramente, ¿no? O sea, hay ahí una intención manifiesta de hacerlo, de publicarlo, y me parece que, ahora me amplías vos, ¿no? Pero lo que salió este fin de semana sobre las comunicaciones múltiples que tuvo Novelli con Milei, vía mensaje, vía llamada, y también posterior, dan cuenta de que se estaba organizando la situación, se estaba organizando esa publicación, y eso me parece que es lo que el gobierno nunca pudo explicar y fue cambiando su relato a lo largo del tiempo. Esa es la información nueva que demuestra lo que presumíamos, porque vamos a partir de lo siguiente. Uno no sabe a priori, ¿no?, cómo se gestó esto. Perfectamente Milei podría haber salido a decir, mire, a mí me vino un grupo de gente, me vendió este proyecto y yo fui un ingenuo, ¿no? Y lo subí. Y bueno, ¿y quiénes son las personas? Y bueno, este señor Mauricio Novelli y tal y tal y tal. Podría haber sido una salida, no lo hizo. Estuvo durante un año sin decir quién le había pasado la información del número de contrato y la información del proyecto Libra. Y no solo él, nosotros hicimos una interpelación al jefe de gabinete de aquel entonces, Guillermo Francos, donde le preguntamos,
quién le dio la información a Milei del contrato Libra. Y él no pudo responder la pregunta, dijo, no tengo esa información, y nunca Milei contestó esa pregunta. Ahora ya sabemos, porque es muy evidente con la información que salió en estos días, que el que le pasa la información es Mauricio Novelli, está claro. Nosotros lo presumíamos, ¿por qué? Porque Mauricio Novelli ya había trabajado con Milei antes de que él sea presidente, en un procedimiento muy parecido. Mauricio Novelli tenía una empresa que hace cursos de formación en criptomonedas y en finanzas, ¿no? Y él ya había lanzado una criptomoneda que se llamaba Bulk, asociado a un juego que se llama Vulcano Games, que tuvo un comportamiento muy parecido a esto. Una criptomoneda que se lanza, que compra un montón de gente, y después rápidamente se vende y los que tenían información privilegiada se quedan con un montón de dinero. Muy parecido, claro, en ese momento no era presidente de la nación, ¿no? Pero ya había un antecedente de trabajo entre Novelli y Javier Milei. Y la otra información que teníamos antes de que salga lo que salió este fin de semana es una enorme cantidad de entradas de Mauricio Novelli a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada. Ahora, lo que no había, que es lo que salió este fin de semana, es evidencia de que Mauricio Novelli estuvo en comunicación permanente con Milei, con Javier Milei y con Karina Milei antes, durante y después del lanzamiento de Libra. Entonces eso ya termina de cerrar el círculo y es muy evidente que quien armó todo esto es este señor Mauricio Novelli, que tenía un vínculo previo con Javier Milei. Esto es nota al pie. Acá hay una enorme falencia de la Oficina Anticorrupción, porque cuando un funcionario, ni hablar un presidente, asume un cargo público, tiene que declarar sus vínculos comerciales previos, ¿no? Y la Oficina de Corrupción nunca... Y Javier Milei tendría que haber dicho, bueno, yo trabajé con el señor Mauricio Novelli, ¿no? Vos, porque eso justamente, si vos después seguís haciendo negocios cuando tenés el cargo, en este caso presidente de la Nación, bueno, obviamente hay sospecha de tráfico de influencias, de información privilegiada, que es todo lo que está configurado en esta causa, ¿no? Además de la estafa, no es solamente, es la estafa, más el tráfico de influencias, más información privilegiada, más violación de la ley de ética pública, bueno. Entonces, me parece que lo que salió estos días es muy contundente y también revela que el fiscal, la verdad, y esto lo aprendemos hoy en la conferencia de prensa, bueno. Eso te iba a preguntar, ¿por qué deciden denunciar lento, a Tayano, al fiscal Tayano? Y porque me parece muy evidente de que no avanzó en el procesamiento de estos personajes, que tenía esta información, este peritaje desde noviembre, que no le daba acceso a las querellas de la información, hasta que no se filtró. O sea, periodistas. ralentizó la investigación o, en términos más vulgares, cajoneó la causa, digamos. Evidentemente. Además de que se tendría que haber excusado, porque entiendo que su hijo fue nombrado en un cargo en el gobierno de Milei. Para mí, para nosotros, es muy evidente que la actuación del fiscal fue absolutamente irregular. Nosotros planteamos hoy en la conferencia de prensa un planteo al Ministerio Fiscal, al Ministerio Público Fiscal, de que remuevan a este fiscal, es más, que lo reemplace con un equipo de fiscales, porque es una causa realmente muy compleja. Es uno de los temas que planteamos que tenemos que seguir investigando desde el Congreso de la Nación, por supuesto, y bueno, a ver, las historias de escándalos de corrupción en la Argentina obviamente tienen larga data, pero yo te digo la verdad, no hay antecedentes de un caso de esta envergadura donde el presidente participe abiertamente de una estafa pública, porque fue una acción pública, no fue una cosa por abajo de la mesa. Ahora están empezando a salir las cosas que había por abajo de la mesa. Y es insólito que el Poder Judicial no haya todavía avanzado. Me parece que con esto que salió, no le va a quedar otra, o tendremos que llegar a la conclusión de que la justicia en Argentina efectivamente no funciona. ¿Y pidieron interpelar a ministros de gobierno por la situación? Sí. Nosotros vamos a pedir la interpelación a Adorni, que es el jefe de gabinete ahora, y a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, que tiene rango de ministra, es una secretaría pero con rango de ministra. Karina Milei ya saben que no hay cero posibilidades de que hable, ¿no? O sea, pero en el caso de Adorni tal vez pueda dar alguna explicación. Sí. Francos obviamente dejó mucho que desear, no pudo contestar esa pregunta tan sencilla como que te mencioné antes, que es quién le dio el número de contrato. Adorni yo creo que está bastante más implicado en todo esto de lo que lo estaba Francos en su momento, porque pertenece al círculo íntimo de Milei, amén de los escandaletes de las últimas semanas, digo, de aviones y esas cosas. Entonces, y el jefe de gabinete tiene que responder ante el Congreso, es una de sus funciones,
porque nosotros no podemos interpelar directamente al presidente. Ahora, el silencio del gobierno, no solo el de estos días, el de un año y un mes sobre este tema, es muy incriminador, porque ¿qué te cuesta decir, che, sí, la información me la dio tal persona? ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no puedes entregar a Novelli? Bueno, no lo puedes entregar porque vos estás implicado. Digamos, ahora que salieron todos estos O sea, para chats, vos siempre hubo una voluntad de ocultar a Novelli como el principal propulsor de esta cuestión yo de pensaba, Libra y de esa comunicación que se termina revelando ahora cuando se levanta el secreto del sumario, digamos. O sea, se lo protegió a Novelli. bueno, perdón, tenía una salida muy sencilla, entre comillas, a esto, que era entregarlo a Novelli. Decir, acá hubo un señor que me estafó. Yo soy el presidente, vino un señor al cual yo conocía de antes porque trabajé con él y me hizo caer en una trampa, ¿no? Podía decir eso Javier Milei y ponerse él como estafado, no como estafador, como víctima de esto. No lo hizo. Y no lo hizo por la enorme cantidad de evidencias que ahora conocemos en estos días de que él estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo, de que hubo dinero de por medio, de que él fue parte de esto, digamos, ¿no? No es que fue víctima. Bueno, ahora cierra el círculo de por qué no lo entregaba o por qué no tomó una actitud diferente. Bueno, no sé, honestamente, yo sé que este es un tema que por ahí mucha gente no lo sigue con detalle, pero no sé qué va a inventar el gobierno ahora para zafar de esto. Con este tema están Bueno, ayer Adorni en la entrevista que le da a Luis Majul, cuando Majul le consulta sobre esto, dice, bueno, la justicia tendrá que ver, digamos, responde con evasivas sobre la situación, no incluso chicanea, dice, bueno, hay algunos periodistas que escribieron con un Word como el que le parecía con poco sustento. La realidad es que esto sale cuando se levanta el secreto del sumario y se empieza a conocer la cantidad de comunicaciones que había entre Novelli y Milei. Digo, sobre eso, hasta ahora no hay ningún funcionario de primer rango del gobierno que haya dado una explicación clara y contundente sobre la situación. Al revés, Milei ha planteado, quizás más atado a esta cuestión de lo que pasó con Adorni, llevarlo a Córdoba a la Bolsa de Comercio y darle un respaldo político a Adorni en el medio de todo este ruido político que hay por su viaje a Estados Unidos y a Punta del Este. Es notable, la verdad que es notable. Yo la verdad que lo que pienso es que hay un problema, acá hay dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con que hay un nivel de corrupción así flagrante, es más allá de que esta gente supuestamente venía a terminar con los curros de la política y un nivel de corrupción así, digamos, de bolsas de dinero que circularon con este tema. Pero parte de eso, yo creo que hay un componente ideológico, que es que yo estoy seguro que Javier Milei en su mentalidad anarcocapitalista, está convencido que lo que él hizo es algo que está bien. Claro. Él cree en que vos podés promover un activo financiero y después estafar a la gente y que eso es parte de la regla del juego. ¿Te acordás que la primera defensa que ensaya frente a Jonathan Viale es, bueno, esto es como quejarse de que vas al casino y perdés plata? ¿Te acordás esa Sí, respuesta? y él en un momento habla, es mi cuenta personal, y Viale le dice, bueno, pues usted es el presidente de la nación, claro. Bueno, pero es mi cuenta personal. Sí. Bueno, no son dos personas despojadas, digamos, o sea, es lo mismo el presidente y la cuenta del presidente. Claro, pero él dice, bueno, entonces, bueno, que se jodan los que compraron, que se jodan, porque bueno, es como que vas al casino y te quejas por verdad. Bueno, no, en su filosofía quizás es así, vos podés traficar información, cobrar por información privilegiada, pero vivimos en un país que tiene una constitución, que tiene reglas, que tiene leyes, y en esas reglas y en esas leyes, acá y en casi todos los países del mundo, en Estados Unidos ni te cuento, son delitos muy graves los que él cometió. En Estados Unidos, un delito de tráfico de influencia, de información privilegiada para operar en el sistema financiero, son delitos de varios años de cárcel. No es joda. O sea, está bien, vos quizás quisieras vivir en un mundo donde eso sea legal, como puedes querer vivir en un mundo donde sea legal, qué sé yo, vender órganos o comprar niños, pero vivís en este mundo donde esos son delitos. Entonces, si vos lo haces, bueno, estás cometiendo un delito. Y bueno, me parece que no termina de entender que cometió delitos, y delitos muy graves. Y la última cortita. ¿Hasta dónde crees que esto le puede
limar el capital político al gobierno, que le vengo preguntando a otros dirigentes con los que hablé anteriormente. Por esta cuestión, a ver, es muy impactante lo que pasa con Libra, pero creo que vos diste en la tecla cuando dijiste, bueno, yo no sé hasta dónde lo sigue la gente a todo esto. Me da la sensación de que impacta o puede impactar más lo más burdo, que es lo de Adorni yéndose en un jet privado a Punta del Este o subiendo a la mujer al Tango 01, que en realmente lo de Libra, que en definitiva es mucho más grave que lo de Adorni. ¿Hasta dónde crees que le pega al gobierno? Mira, no lo sé, obviamente, porque pasa con este tema de Libra que tiene una cierta complejidad y bueno, seguramente mucha gente no lo sigue en detalle, ¿no? Entonces, ya de por sí todo lo que tiene con activos financieros y ni hablar criptomonedas ya es bastante complejo, digamos, y mucho más fácil de entender que un tipo se subió a la esposa al avión presidencial o que se tomó un avión privado a Punta del Este, digamos, ¿no? Es mucho más sencillo. Ahora, efectivamente coincido con vos, esto es infinitamente más grave. Habla de un modus operandi, habla de una filosofía y habla de un nivel de un volumen de guita, estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿no? Yo creo que me resisto a pensar que para la sociedad argentina o para una inmensa mayoría de la sociedad argentina estas cosas sean indiferentes, me resisto a pensar eso. Y sobre todo en un gobierno, además, que llegó al poder con una bandera muy fuerte vinculado a el cuestionamiento de la casta, ¿no? De los que usan los lugares de la política para enriquecerse, de los que usan los lugares de la política para enriquecer a sus amigos, ¿no? Este gobierno llegó con ese discurso. Y me imagino que un montón de gente que lo votó por ese discurso, ¿o no? Entonces, bueno, me pongo en el lugar de alguien que lo votó y que lo votó a lo mejor por esto, ¿no? Porque decimos, bueno, este es un outsider que no va a robar, y ve esto y ¿qué piensa? ¿No? Entonces, bueno, me parece que... O sea, ves que puede haber, se puede haber roto ese contrato electoral que en algún momento sostuvo el triunfo de Milei a nivel nacional. Como se rompe con la inflación que supuestamente ya tenía que ser cero y está muy lejos de ser cero, cómo se rompe con el experto en crecimiento, con o sin dinero, que tiene una economía estancada, con que todos los días cierra una empresa en Argentina y un aumento permanente, una destrucción permanente de puestos de trabajo. O sea, me parece que hay un combo en donde hay muchos aspectos en los cuales las expectativas que la sociedad argentina depositó en este presidente no se están cumpliendo, ¿no? No me parece y bueno, esta es una de ellas. Y así que bueno, nuestra función es denunciar esto, es ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, vamos a tratar de hacer lo que podamos cada uno dentro de su ámbito. Nosotros desde la Cámara de Diputados y que haya una presión en el debate público para que la justicia, para que el Poder Judicial avance, ¿no? Itai, gracias por charlar conmigo esta noche aquí en Ecomedios. No, por favor. A ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí pasaba Itai Hackman, diputado nacional de Fuerza Patria y parte de la comisión investigadora de Libra en la Cámara de Diputados. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Es tarde, se hizo de día. Menos mal que está nublado. Se acabó todo lo que había.
queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. Me olvidé de avisar, no te voy a llamar ni una sola vez en 4 días. Seguimos en el aire de Comedios, 8:30 en punto. Y ahora escuchamos a Mariano Wendler, que nos dejó su panorama económico. Se fue de viaje, esperemos que traiga algo, ¿no? Sí, alfajores. Creo que, no sé si hacían alfajores en el lugar donde fue. Puede traer otras cosas, pero se fue al norte de América. Así que, pero bueno, que traiga lo que quiera, pero que algo traiga. Lo escuchamos a Mariano Wendler. Buenas muchachos, ¿cómo andan? Acá en este lunes a distancia, en este caso, el lunes otra vez, vamos a tratar de hacer un análisis, un panorama de lo que ha sido la economía de los últimos días. Hay varios datos para analizar. Hay uno que se llevó toda la atención, por supuesto, que se conoció sobre el cierre de la semana pasada, que fue el dato de la inflación de febrero. Ahora vamos a profundizar, pero me parece que nos sirve de excusa para hablar de un poco un panorama más generalizado de qué es lo que está pasando en la economía, específicamente sobre el poder de compra del salario, de lo que está pasando con la economía familiar, que es algo de lo que se habla un poco menos, más allá de las vicisitudes de la actividad económica o cuáles son los sectores que están más en crecimiento o los que se están llevando la peor parte. Me parece que vale la pena focalizarse a través del dato de la inflación para hacer una especie de radiografía de qué es lo que está pasando en las finanzas de las familias. Varias cosas para analizar. En principio empecemos con el dato saliente que, como dijimos, fue el de la inflación, pero bueno, ya lo conocemos, fue 2,9% en febrero, el mismo número que había tenido enero pasado. Con este dato del IPC de febrero ya acumulamos 9 meses en los que el gobierno no consigue mostrar una baja de la inflación. Y les diría más, bien mirado, hace un año que la inflación no le da una buena noticia al gobierno. Pareciera que con los altibajos que hubo desde mitad del año pasado hasta acá, evidentemente la inflación ha alcanzado un piso muy duro de roer de por lo menos 2% mensual. Para muchos incluso puede ser un poco mayor, ya deberíamos estar hablando de un piso inflacionario en la economía de 2,5% por mes. La historia está en desarrollo, evidentemente todavía no sabemos bien qué es lo que puede deparar para los próximos meses. Sí hay una noción, una intuición que parece bastante razonable de que marzo, el mes que todavía está transcurriendo, debería venir con un número incluso más alto que el 2,9, quizás un 3 o por encima del 3%, por cuestiones de el inicio de clases y algunas remarcaciones de precios que siempre suceden. Un datito más respecto del IPC que se conoció, tiene que ver con lo que suelen mirar economistas, Banco Central, el ministro de Economía, por supuesto también, es lo que se denomina la inflación núcleo. La inflación núcleo, imagínense como si dentro de todo el IPC, con todas las mediciones de precios, se descartan todos los precios que sean estacionales, como pueden ser la fruta, la verdura, y los precios regulados, como son las tarifas de servicios públicos. Ese ejercicio, ese IPC núcleo, sirve para ver más allá de esos precios que pueden tener más o menos distorsiones, cuál es la inflación
que se va desarrollando más intrínsecamente en la economía, es decir, sacando todo el ruido que puedan tener este tipo de precios. Por eso se llama inflación núcleo precisamente. ¿Por qué digo que es importante este número? Porque en febrero fue 3,1, el más alto en un año. Esto no hace falta decir que implica señales de alarma y luces en el tablero de emergencia para el gobierno, porque evidentemente hay una cuestión de los precios que no tiene que ver con alguna suba puntual o con la suba de tarifas que ya conocimos el mes pasado que fue muy fuerte, sino que evidentemente hay una tendencia de los precios de resistencia a la baja que el gobierno no está pudiendo vencer. Para muchos, evidentemente, el plan económico necesitaría algún reajuste, alguna vuelta de tuerca como para atacar la inflación de manera más certera. Si uno pregunta en el gobierno, ellos creen que no tienen que cambiar nada, que tienen que mantener el rumbo y que es una cuestión de tiempo de que la inflación siga bajando. Es el mismo argumento realmente que sostiene el gobierno desde hace, como decimos, 9 meses y la inflación sigue haciendo de las suyas. Más allá de ese dato de inflación, me parece que es importante, como decía, mirar datos que rodean a la inflación y que siguen siendo muy relevantes. Uno tiene que ver con los salarios, que es por supuesto un indicador que va de la mano de la inflación. Eh, Han salido también en estas últimas horas datos oficiales de poder de compra de los salarios a través de la Secretaría de Trabajo. Y una cosa que se pudo ver con información hasta enero, es decir, un mes antes del IPC que acabamos de escribir, mostraba que para el caso de los asalariados que están bajo convenio, es decir, los que negocian sus ingresos a través de paritarias sindicales, los ingresos, es decir, el poder de compra del salario está todavía 5% por debajo de lo que estaba en noviembre del 2023 durante el cambio de gobierno. Bueno, esto lo que marca es que es evidente que hay una pata respecto del plan económico que por lo menos no ha tenido buenas noticias para las familias y es el tema del el poder de compra. Así como hemos podido ver muchos sectores con muy fuertes aceleraciones de su actividad, y algunas empresas a las que le va muy bien, otros sectores están perdiendo. Hay también una pérdida de empleo muy notoria, por lo menos en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo formales asalariados. Así como han caído ese tipo de puestos de trabajo, se han beneficiado otros más independientes o cuentapropistas. Pero volviendo al salario, decíamos que está 5 puntos por debajo del cambio de gobierno. Pareciera que ahí el gobierno tiene evidentemente una deuda pendiente. No hay medidas específicas que el gobierno esté pensando para cómo hacer subir el salario y el poder de compra. Solamente se embarca en esta cuestión de que tiene que bajar la inflación para que suba el salario. El problema es que si hace 9 meses que precisamente la inflación no baja, es difícil que el salario suba con una inflación en alza, salvo que las paritarias estén sistemáticamente por encima de la inflación. No pareciera ser una intención del gobierno. Hasta el año pasado tuvo una pauta de negociaciones salariales de entre 1 y 1,5% mensual. Eran las paritarias que homologaba y las que no las rechazaba. Bueno, el gobierno evidentemente va a tener que permitir un reajuste de salarios vía paritarias más alto, porque si no, la situación de los salarios va a ser incluso peor. Y les diría un tercer dato, y esto para cerrar, que está siempre rodeado de esta cuestión de cómo está la economía de las familias, tiene que ver, y se está hablando bastante de este tema, con la irregularidad del crédito, es decir, la demora que tiene la gente para pagar sus deudas, ya sea de préstamos personales, de tarjeta de crédito, cualquier deuda que pueda contraer una familia con los bancos y con otras entidades que no son bancos, pero también dan créditos. Lo más común son las billeteras virtuales, que uno está siempre a un clic de tomar algún préstamo con una tasa muy, muy elevada, con alguna billetera virtual o con alguna fintech o banco digital. Bueno, estos indicadores se ha conocido también en las últimas horas que están en niveles récord en los últimos 20 años. Es decir, nunca hubo en los últimos 20 años tanto peso de la deuda de las familias con los bancos y con otras entidades.
aproximadamente llega al 10% del total, un número que no se veía desde el 2005. Había alcanzado un pico, hay antecedentes de números más altos durante la convertibilidad, durante la mega crisis, durante el fin de la convertibilidad, quiero decir, en el 2001, pero desde hace 20 años que estos niveles de irregularidad de crédito y de demora para devolver los préstamos no se veía en las familias argentinas. Y si uno ve, esto es algo más reciente en el tiempo, por eso no hay tantos antecedentes, si uno observa la deuda de las familias con las billeteras virtuales, el porcentaje de atrasos en los pagos llega al 27% del total de los préstamos. Vamos a decirlo de otra forma para que se entienda. De cada 100 pesos que las familias piden prestada a las billeteras virtuales como préstamos, 27 no se pueden pagar. El número es altísimo, no hace falta decirlo. Ya hay informes de todo tipo que hablan de que ya no es una cuestión puntual por alguna suba de tasa de interés o por algún problema, sino que es algo generalizado que está pasando en la economía, ya está impactando en los balances de los bancos y forma parte de las preocupaciones que tiene que tener en consideración el gobierno. Si uno pregunta en el equipo económico, consideran, le bajan el precio a esto y creen que es solamente un problema temporal, pero realmente hace muchos meses, diría a lo largo del 2025 y en este inicio del 2026, escaló, si uno mira los gráficos, un gráfico de línea, escaló la cantidad de familias que no pueden pagar sus deudas. Un problema adicional al gobierno que tiene que atender en medio de esta lucha contra la inflación. Bueno, ahí pasaba Mariano Boender y el audio que nos dejó explicando un poco el cuadro de situación económica que tiene el gobierno. Esto que decía al final, lo veníamos charlando ya en los últimos lunes con esta cuestión de el aumento en la tasa de morosidad. La gente no está pudiendo pagar los créditos que toma, no puede afrontar los gastos que tiene. Y hay una realidad muy compleja en lo que tiene que ver con el empleo en la Argentina, con el salario, con los gastos, con las deudas, que parece ser una realidad que el gobierno esquiva, ¿no? Que el gobierno habla de la macroeconomía, de las inversiones que van a llegar, de Argentina Week, de inversiones en litio, pero que no puede reactivar el nivel de consumo ni puede generar trabajo registrado, y que la realidad es un problema al cual se está enfrentando en paralelo a la inflación que no cede, que indefectiblemente con el paso del tiempo va a terminar golpeando en el gobierno y en la gestión, más allá de que lo electoral quede muy lejos, pero que se va a terminar también entremezclando con esto que contábamos durante toda la primera parte del programa, que tiene que ver con el ruido político que hay, las causas de corrupción que atraviesan el gobierno. Por eso yo decía al principio que no es un buen momento para el gobierno, un poco por la agenda económica que acaba de marcar Mariano y un poco por la agenda política que les marqué a lo largo de esta hora y media de programa. Así que ahí pasaba Mariano Boender, a quien le agradecemos que nos haya mandado su audio antes de irse y al que esperamos el lunes que viene aquí en el estudio de Ecomedios. Ahora presenta este segmento. Procampo Digital de Banco Provincia es la solución para que puedas realizar tus compras con una financiación especial. Ahora también en dólares. Opera de manera sencilla, rápida y segura, en el lugar ideal para encontrarte con tus proveedores. Conoce todas sus características y beneficios en bancoprovincia.com.ar. Bueno, encaramos el tramo final del programa con Andrés Lobato. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada estuvimos charlando con él, porque a partir de ahora, todos los lunes, va a incorporar su columna de agroindustria y vamos a tener el placer de charlar. En este caso, lo voy a hacer yo solo, porque Mariano nos va a acompañar recién la semana que viene. Así que, es más, ahora lo tenemos conectado por Zoom. Andrés, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Joaquín? Gusto saludarte. Bien, igualmente. Bueno, gracias por sumarte a los lunes aquí a Lunes Otra Vez en Ecomedios y nos encanta tenerte y conocer un poco más de cómo está la agenda del agro y de la industria, las dos cosas. Y bueno, jugando un poco, si querés, con el nombre del programa, hoy vamos a hablar de Expoagro otra vez. Exactamente. La semana pasada hablamos de Expoagro. ¿Cómo estuvo eso? Si querés, un adelanto.
Mira, vamos a dividir hoy la columna en dos partes. Por un lado, la Expoagro de los números, que es lo que vamos a hablar primero, y después, si quieren un poco, si se me lo permite, un poco la Expoagro de las sensaciones, que fue lo que se vio mirando un poco los pasillos. Vamos primero a los números, que fueron... El dato duro, dale. Bien, 250.000 visitantes tuvo la muestra, 700 expositores y mucho movimiento comercial, ¿no?, vinculado a lo que es crédito, financiamiento, tanto para la compra de maquinaria como ganadería. En los 4 días del evento, tomando a todas las entidades bancarias que estuvieron en Expoagro, se generaron solicitudes de crédito por más de 10.000 millones de dólares. El año pasado había sido 9.000 millones de dólares, así que ahí ya, si querés, empieza a haber una mejora en los números. En los stands, así en promedio, tomando todos los rubros, porque siempre uno dice Expoagro y decís maquinaria, pero hay mucho más que maquinaria, claro. Exactamente, maquinaria, biotecnología, ganadería, lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra, pero tomando así los rubros más destacados, si se quiere, los expositores comentaron en promedio, tomando todo, que hubo entre un 20 y un 40% de crecimiento con respecto al año pasado. También en ganadería, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos? Fue bastante destacado, se vendieron casi 170.000 cabezas en un momento donde las 4 patitas, la verdad que cotizan bastante. Claro. Hubo bastante interés por lo que fue Hacienda. Después, los fabricantes de maquinaria también, en línea, ¿no?, con lo que veníamos hablando, reportaron entre un 20 y un 40% más de consultas. Esto no una marca en general, en particular, digo, sino todos en general. Después, yendo, Joaquín, a lo que fue Banco Provincia, que fue el main sponsor de Expoagro, recibió presolicitudes de crédito por 4.700 presolicitudes de crédito por 525.000 millones de pesos y 736 millones de dólares. Grande. Entonces, presolicitudes. Durante los 4 días de la muestra se lleva a la carpeta, ahí se estudia y después... Sí, como cuando vas a un banco a pedir las condiciones para un crédito, en definitiva. Exactamente. Lo bueno, digamos, de esto es que te mantienen las tasas de la Expo, que por eso mueve tanto la Expo, porque durante 4 días tenés, como me dijo un expositor, estás en la isla de la fantasía, porque tenés créditos que después no encontrás en la vida real, si querés, fuera del stand. Claro, es como un fragmento de tiempo que tenés que aprovechar ahí o nunca. Claramente es una ventana que la tenés que aprovechar, porque después no la vas a encontrar. Ahora, por lo que escuchaba, y vos que ibas cotejando todo el tiempo con lo que se había logrado el año pasado, en números ha sido positivo para Expoagro este año, esta modalidad. Sí, en cuanto a crédito, sí. Por eso te venía diciendo el Banco Provincia, también tuvieron lo que es Procampo Digital en dólares, la financiación en dólares fue otra de las, si se quiere, características marcó una época, si querés. Es como un signo de época de lo que está haciendo la economía, la macroeconomía, un tipo de cambio que está estabilizado, si se quiere, por el momento, una inflación baja. Entonces, antes se trabajaba con mucha más inflación, entonces vos tenías que estoquearte más, era otra modalidad. Ahora con inflación baja tenés que estoquearte menos, ver bien los créditos que vas a tomar. Eso se notó en la muestra. Tuvieron casi 2,2 millones de dólares y préstamos en dólares a tasa cero. Esto, si se quiere, Joaquín, es un poco los números de la Expo, haciendo un paneo, porque hay muchos más números, pero haciendo un paneo es esto. Está bien. Ahora vamos a pasar, si querés, a lo que es la Expoagro de las sensaciones. ¿Y ahí? ¿Y qué se vio? ¿Qué quedó de la Expoagro en cuanto a sensaciones? Y Expoagro es, además de ser una muestra fierrera, si se quiere, ganadera, de cultivos, es una gran caja de resonancia política. Sin dudas. Y durante los 4 días de la Expo, todos los periodistas todos nos preguntábamos, bueno, ¿y cuándo va a venir Milei? ¿Cuándo va a venir? No vino Milei. Esa es una primera diferencia, sí, que el presidente Javier Milei, no estamos hablando. Esto es una diferencia con el año pasado que sí estuvo Milei. No estuvo Milei, no estuvo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y no estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo. No hubo gente importante del gobierno, o sea, es extrañísimo la postura que tomó el gobierno. Sí, tendremos que definir importantes sin ofendernos a los funcionarios que estuvieron, pero las primeras líneas de peso. Digo, exactamente, las caras visibles. A ver,
está bien. Las no que esto- convocan, Exactamente, las que te digo, traban la muestra, digamos, que te hacen un lío que no podés caminar. de la oposición estuvo Axel Kicillof, digamos, en la cena Sí, ahí que del lunes. ahí se Estuvo logró Mauricio una foto, Macri. la foto con Mauricio Macri dándose la mano, pero fue por una cuestión claramente de ceremonial. Después el morbo que uno le quiera poner a esa foto corre por cuenta de nuestros Hubo queridos- mucho, duró 48 horas el morbo sí, sobre qué había pasado, la trastienda, si se saludaron, de qué forma, cómo Sí, se fue un miraron. saludo Joaquín, fue un saludo protocolar, claramente creo que, corregime, pero es el presidencial del peronismo en este Sin momento. duda, sí. Entonces, Con un un presidencial del expresidente. peronismo tiene que saludar al que le pongan enfrente. Sí, sin Así que duda. no, en ese sentido fue un saludo protocolar. Alguna ironía que tiró Macri a la salida de Spoagro, pero no mucho más Pero que eso. a mí lo que me llamó la atención, Andrés, es que el gobierno viene tratando de dar muestras de acercamiento al campo. Lo ha hecho el año pasado, lo hizo cuando fin abrió de año. esa ventana de tiempo para la baja de retención y para poder vender y para poder liquidar. Digo, más allá que después fue medio como una ventana que se cerró demasiado rápido y algunos productores quedaron medio enojados. La ventana más cara de la historia de Claro, 7.000 millones. exactamente. De dólares, y Pero en digo, diciembre hay como pasó una postura. desapercibido, ¿te acordás? Como una baja en el derecho de exportación. Exacto, por eso digo, pero hay como una postura del gobierno de querer congraciarse con el campo. Por eso me llamó mucha atención que no haya ido nadie de primera línea del gobierno a la feria. Y agregándote a ese dato, que es cierto, no hubo anuncios de peso. ¿Qué estaba Exacto. esperando el campo? La mesa de enlace. Vamos a ponerlo en mesa de enlace si querés. ¿Qué estaban esperando? Dos cosas. Una baja en los derechos de exportación que claramente no iba a ocurrir. Pero bueno, la estaban esperando. La ilusión no se la quita a nadie. Y también algún anuncio con la ley de semillas, que tampoco hubo nada, y de hecho hubo una reunión a puertas cerradas entre el secretario de Agricultura, que se lo vio bastante por la muestra, hay que reconocérselo, ibas y te lo cruzabas en el carrito, pasabas, y hacía algún anuncio, anuncios menores, hubo algún crédito para ganadería. Digo menores en cuanto a las expectativas que había para Sí, el obvio. campo. Con estos dos temas que te hablaba. Y hubo una reunión justamente por el tema ley de semillas, entre, bueno, estaba el secretario de Agricultura, algún otro funcionario, la mesa de enlace y otras entidades técnicas. Y digamos que entre una entidad de la mesa de enlace y otra entidad técnica se sacaron chispas adelante del secretario de Agricultura. No está muy bueno, digamos, en cuanto si querés llevar un reclamo, estar peleándote adelante del secretario de Agricultura. Así que hubo un poco de tensión si se quiere, pero puertas adentro y que no Pero trascendió si demasiado. lo podés sintetizar, pero ¿cuál es el conflicto que existe? No, porque el gobierno quiere adherir, viste que hay, bueno, está la actual ley de semillas, que adhiere a un convenio internacional que es el UPOP 78, que es algo que regula básicamente los porcentajes de ganancias que tienen que tener los generadores de tecnología, de la biotecnología, y cuánto tienen que pagar los productores. El gobierno y algunas entidades afines al gobierno, técnicas si se quiere, quieren pasar a un convenio que es el UPOP 91. Entonces, ¿eso qué significaría? Como haciéndolo cortito, más dinero para la semillera y los productores van a tener que pagar más y las entidades del campo no quieren saber nada. con Ahí ese empiezan los chisporroteos. tema. Y ahí digamos. hubo un par de chispacitos ahí que no trascendieron, pero estuvieron, claramente. Por eso, y también forma parte, digamos, por ahí muy fuerte sí frustración, pero tenían ganas de que haya algún anuncio. Pero yo te digo, fuera de anuncios de créditos, alguna cosita de tecnología, algo, no hubo un anuncio de peso del gobierno acompañando esto que marcaba ¿Y muy bien. qué sensación crees que le quedó al productor después de esta feria? De este año, digamos. Acá te voy a llevar a otro tema, a otra sensación que tuve. Viste que nosotros en la vida diaria, no sé, vas a comprar un celular, por ahí te cambias el auto, qué sé yo, o lo que sea de tecnología, ¿y qué pasa? Están los productos chinos. O sea, hoy compras un celular, sin dar marcas, pero un celular chino con las mismas prestaciones de un celular de media o alta gama vale la mitad o menos. Sí. En el campo está empezando a pasar lo mismo y se empezó a notar en Expoagro. Eso fue algo que me llamó mucho la atención y que los productores lo están viendo. Te voy a dar un caso concreto de una... Hubo dos cositas que me llamaron la atención. Una firma que te vendía una sembradora que era una nave espacial con acoplado más o menos. Y si vos le comprabas esa determinada, esa sembradora, no todas,
una sembradora puntual, te regalaban el tractor. ¿Te regalaban Yo el nunca vi algo tractor? así. Te regalaban el tractor. A ver, no es que... Nunca escuché. atrás de todo- O sea, mirá Yo que no he ido a varias de Expo Agro, pero nunca escuché algo de ese estilo. Esto es una promoción que salió ahora, una empresa, a ver. A lo sumo te no es regalaban, que te regalaban una gorrita, No, acá un vino. o sea, tenés que tener la plata para la sembradora. Pero si tenés la plata, fuiste al stand del Banco Provincia, te sacaste el crédito, perfecto, vas, te llevas la sembradora, el tractor de regalo. Acá, a ver, el tema es que las fábricas de sembradoras, son todas casi argentinas, están haciendo unas sembradoras tan potentes, esas sembradoras tienen requerimientos de potencia que los tractores que hay en mercado no los pueden cubrir. Te estoy hablando de tractores de primera línea, de grandes marcas, no lo pueden. En sembradoras determinadas no lo llegan a cubrir. Y hay tractores chinos que sí. Entonces, esta empresa, una empresa del norte de la provincia de Buenos Aires, fue a China, esto lo está laburando no de ahora, hace 2 años, fue a China, estuvo golpeando puertas de diferentes fábricas hasta que encontró una fábrica dispuesta a hacer una especie de joint venture, si se quiere. Entonces, le dieron todas las especificaciones del tractor, se armó allá, o sea, quedó como semi-ensamblado, lo traen acá y lo ensamblan. O sea, es un trabajo conjunto, pero es un fierro chino y vale la mitad de lo que vale. Por ponerte números, un tractor X de potencia alta capaz que te vale $80.000, de las marcas que se mueven en el mercado local. Un tractor chino sale la mitad. Increíble. Entonces, ¿qué realmente haces? increíble. Te compras el chino y si se rompe, compras otro. Tenés la posibilidad de comprarte 2 si querés, exactamente, por ese precio. Eso me llamó bastante la atención, lo mismo que vi un stand que era importación de maquinaria. Vos traenos tu consulta y nosotros te arreglamos todo. Máquina usada también. Que ya se está haciendo hace un tiempo, no tiene eso vamos a hablar otro día, no tiene un impacto real en lo que es la industria metalmecánica todavía, pero hace algún ruidito. Andrés, nos quedamos sin tiempo, así que ampliamos un poquito el lunes que viene sobre ese tema que me interesó. Gracias por charlar conmigo esta noche. ¿Vas a comprar la sembradora? Y voy a ver si llego. Primero tengo que ver si cierro bien en marzo y después, Claro, me fijo a ver si la puedo comprar. Y te traes el tractor de regalo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Andrés Lobato, la columna de Agroindustria aquí en Ecomedios. Procampo Digital de Banco Provincia es la solución para que puedas realizar tus compras con una financiación especial. Ahora también en dólares. Opera de manera sencilla, rápida y segura, en el lugar ideal para encontrarte con tus proveedores. Conoce todas sus características y beneficios en bancoprovincia.com.ar. Estás escuchando Lunes otra vez. Una alta dosis de realismo político y económico contados con una pizca de gracia para entender sin solemnidad la realidad argentina, con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. Auspiciaron este programa. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente.
Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. De la Mujer y el Niño, Nelly Quiroga, Montes de Oca 2910, teléfono 02320-353104. Oncológico Victoria Irene Ishi, Avenida Héctor Arregui 501, teléfono 02320-353105. Odontológico María Eva Duarte de Perón, Avenida Hipólito Yrigoyen 3050, teléfono 02320-532780, 11 21 27 6005. Por WhatsApp 11 58 62 39 87. Oftalmológico Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen 3028, teléfono 02320-532185. Turnos al 11 31 26 2777. Seguimos aquí en el aire de Ecomedios. Dos cositas antes de despedirnos. La primera, de dos actores políticos. Presentó esta tarde Horacio Rodríguez Larreta el espacio Metrópolis, un nuevo espacio político que la idea es que sea un poco su base para volver a competir por la jefatura de gobierno. Ese es el objetivo que tiene. Intentó ser fue candidato a presidente, perdón, pero intentó llegar a la presidencia, no lo logró, perdió una interna con Patricia Bullrich, así que ahora vuelve a la carrera electoral, pero para enfrentar el desafío de volver a ser jefe de gobierno. Y lo otro, Cristina Kirchner mañana declara los tribunales de Comodoro Pi ante el Tribunal Oral Federal número 7 por la causa Cuadernos. Va a ser trasladada, pero no va a ser trasladada no por la policía, sino por su propia custodia a los tribunales. Va a haber dirigentes acompañándola allí en Retiro, va a haber militancia en la Casa de San José 1111, y para el kirchnerismo es toda una movida política el tema de que Cristina salga de su casa y vuelva a tener centralidad. Así que habrá que ver si hay algún integrante del kicilofismo, si va el propio gobernador. Yo creo que no, pero también se va a medir un poquito las ausencias y presencias que tenga mañana el kirchnerismo en lo que respecta a una jornada judicial para Cristina Kirchner. Nos vemos y nos escuchamos el lunes que viene aquí en Lunes otra vez. Chau, gracias.